Bueno, buenas noches. Hemos terminado con un repaso de todas las corrientes y doctrinas económicas. Eh, esa revisión histórica nos permite entender en los momentos y contextos históricos en el que se desarrollaron los distintos modelos matemáticos y vamos a ver si prevalecen o no en la actualidad. Y vamos a empezar a desarrollar lo que se denomina sistemas económicos. La escasez o la falta suficiente de recursos para satisfacer todos los deseos es el problema fundamental y que obliga a tomar permanentemente las decisiones, o nos permite. Los tres problemas básicos de la economía se sitúan en qué producir, qué clases y qué cantidad de los distintos bienes y servicios se producirán, cuando los deseos son superiores a los recursos que se disponen. Y tenemos que decidir qué producimos y a qué cosas vamos a renunciar. Cómo producir, es decir, cómo serán empleados los recursos económicos en la producción de estos bienes y servicios. Se trata de buscar la forma óptima de producir teniendo en cuenta no solo la eficiencia, sino también los factores sociales y el impacto medioambiental. Y finalmente, ¿para quién producir? No es nada fácil encontrar la manera eficiente de distribuir la producción entre los miembros de una sociedad, sobre todo teniendo en cuenta lo que aporta cada uno y la necesidad solidaria de aquellos que son menos afortunados y hay que ayudar. Entonces, los sistemas económicos abordan los problemas de estas características de tres formas distintas. Según las costumbres dominantes, a través de la autoridad o a través del sistema de precios. Y esto lo van a escuchar en voz de aquellos economistas que técnicamente se expresan. En la realidad se dan fórmulas intermedias con mayor o menor peso de cada uno de estos dos orientaciones en los sistemas de organización. Entonces, sistemas económicos. En toda comunidad organizada se mezclan en mayor o menor medida los mercados y la actividad de gobierno. Esto es conocido por nosotros. Y se pueden identificar dos modelos o dos sistemas económicos y uno intermedio de acuerdo a donde se desplace esta posición. Entonces tenemos, si la economía es planificada, estamos hablando de una economía donde el gobierno decide absolutamente todo y a veces en su máximo nivel de expresión, el comunista, el gobierno es el dueño de todos los factores productivos. Y en contraposición, como hemos visto en el modelo clásico, en el modelo capitalista, todos los factores son de los individuos. O sea, el concepto de propiedad privada es muy fuerte acá. Bueno, en el medio aparece lo que se denomina economía mixta, donde hay desde el Estado una participación en esquemas de planificación. La economía capitalista, también denominada economía de libre mercado, son economías en las que los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones donde intervienen precios y mercados. En la economía planificada no existe la propiedad privada. Está sustituida por el intervencionismo del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado en la economía mixta? Bueno, tiene un rol esencial y a continuación vamos a describir sus principales funciones. Establece el marco jurídico y eso es importante porque existe un acuerdo de la sociedad para llevar adelante determinadas cuestiones que son denominados marco jurídico. Y así, por ejemplo, asegura la existencia y defensa de los derechos de propiedad privada, establece canales de resolución de desacuerdos, etc.
de regulación. El Estado interviene cuando existen fallas del mercado, porque los mercados tienen algo que llaman corruptelas de mercado o fallas de mercado, sobre todo cuando se dan los monopolios o los oligopolios que vamos a ver posteriormente, que impiden lograr una mayor eficiencia. Y así, por ejemplo, cuando existan bien públicos, como la defensa nacional, el Estado se encarga de recolectar los recursos y proveer los servicios. La regulación busca criterios de eficiencia. La mejor distribución del ingreso. Bueno, esto es un paradigma a romper porque cada vez las clases sociales se separan más. Hay una clase baja y una clase alta. Y cada vez la distancia entre estos es mayor. Y el Estado busca alcanzar un sistema de reparto más igualitario, o al menos lo intenta, para asegurar que un mínimo de subsistencia a las personas. Y se encarga de la producción de bienes y servicios, obviamente, cuando a las empresas privadas o no les interese o no les sea rentable producir. Por ejemplo, hacer calles en lugares donde transita poca gente y no se obtiene ningún valor, el Estado debe intervenir para llevarlo adelante. El mercado no funciona bien en todas las situaciones. De hecho, en algunas sus resultados pueden llegar a ser nefastos. Fallos que se pueden producir. El sistema de precios no tiene incentivos para producir determinados servicios básicos indispensables para la sociedad, como la seguridad social y el establecimiento de un sistema legal que garantice el orden público. En otras ocasiones, el mecanismo de mercado no pueden aprovecharse plenamente los recursos de la economía, encontrándose algunos o muchos trabajadores en la difícil situación de desempleo, como es la que nos aqueja en estos momentos, lo que se hace necesario que el Estado intervenga. Los fallos de cómo producir. Cuando el mercado sus empresas consideran que el aire o las vías fluviales son bienes libres, les resulta más barato contaminar, ¿sí?, que remediarlo. Porque consideran que es más económico, pero no es así. Lo vemos permanentemente en todas nuestras situaciones, ¿no? Y los fallos de para quién producir. El mercado reparte la producción conforme a la aportación de cada persona a su elaboración. Pero en la práctica no todas las personas tienen la misma oportunidad para aportar, por lo que se ven marginadas en ese reparto. Si existe un consenso en que la forma de reparto del mercado es injusta, el Estado puede redistribuir la riqueza si es necesario. Entonces, en este modelo, en este cuadro, podemos decir cuál es el sistema económico y, por otro lado, qué doctrina ideológica o registro histórico la sostiene. Entonces, el capitalismo, la economía de mercado, otorga una prioridad absoluta al mercado como organizador de la economía, por lo que el Estado no debe intervenir. El capitalismo es la única forma de asegurar el progreso y crecimiento económico. Los defensores o promotores o fundadores de esta doctrina lo tenemos a los clásicos, como Smith, Malthus, Ricardo, Say o Mill, a partir de la obra mencionada como La riqueza de la nación. En cambio, el socialismo confía en la potenciación del Estado como única forma posible de organizar económicamente y garantizar la equidad, y critica al capitalismo, ya que, según Marx, ya estamos identificando quiénes son los sostenedores ideológicos de esta situación, es la explotación del hombre por el hombre. Esto vamos a ver que es referido desde el punto de vista de la creación del Estado y lo que se llama el contrato social. Y el marxismo, en las figuras, como mencioné, de Marx y Engels, en su obra El Capital y el Manifiesto Comunista, que es un documento donde hace un análisis histórico en la primera internacional, que fue la primera reunión
donde los trabajadores del mundo se reunieron para luchar contra la desigualdad. Y en el sistema de economía mixta, el mercado dirige la actividad económica. Ustedes van a ver actividad económica básicamente por lo que haga el Estado, como el modelo capitalista. Pero existe una intervención o una tutela del Estado, aunque con pesos relativos en distintos mercados y el Estado, ¿no? Hoy prácticamente todos los países funcionan de esta manera. Y tenemos el pensador fundamental de esto, Keynes. Y aparece luego un modelo similar a la economía de libre mercado que es defendida por los neocapitalistas o neoliberales. Y acá tenemos un resumen, ¿no?, básicamente de las preguntas que nos hicimos al principio: qué producir, cómo producir, para quién, qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno. Por ejemplo, en la economía de mercado el principio es la soberanía del consumidor. En la planificada el Estado decide quién consume. Y en la economía mixta es una combinación de los dos: la producción de las empresas privadas y por otro lado las empresas públicas. ¿Cómo producir? Los principios en la economía de mercado del beneficio. Mientras más beneficio tengo, más produzco. En cambio, las empresas de economía planificada producen lo que planifica el Estado centralmente. Y ambos dos conviven en la empresa mixta. El principio de escasez, donde las personas ganan dinero según la cantidad de factores que aportan y contribuyen a la producción. Acá el Estado reparte bienes según la necesidad de los ciudadanos. Reitero lo mismo para el caso de la economía mixta. En cambio, cuando hablamos de eficiencia existen incentivos. Y ustedes van a escuchar la palabra en la televisión porque hay incentivos para hacer las cosas, hay incentivos para hacer esto. Esto se llama libertad económica y la estimulación del hombre a través del beneficio que puede obtener si hace determinada tarea. En la economía planificada hay altos niveles de empleo, pero se critica la capacidad de incentivar. Pero las necesidades básicas están cubiertas. Dependerá del rol del Estado en las economías mixtas, cuán planificadas son o no. Y los inconvenientes que tienen las tres características es la desigualdad de la renta, la inestabilidad cuando hay crisis periódicas, la escasez de bienes no rentables, el abuso de ciertas empresas, como mencioné el caso de los monos y los oligopolios, y la contaminación y deterioro medioambiental producida por el desinterés que les establece o se establecen en la economía de libre mercado. Y en la planificada, errores de previsión, excesiva burocracia, la falta de incentivos, como mencionaba yo, y la falta de libertades individuales. Y acá dependerá de la importancia o no del Estado, como hemos venido mencionando. Bueno, finalmente les voy a presentar una página de YouTube donde desarrolla prácticamente todo esto. Por cuanto lo vamos a ver en clase, les dejo la dirección si alguno de ustedes quiere volver a reiterar. Bueno, muchas gracias. Hemos dado por finalizada la presentación.